En esta mañana vamos a hablar acerca de un padre. Hace 8 días hablamos de la madre, y la Biblia dice tantas cosas bonitas de la mujer, le llama la mujer virtuosa, que como dicen algunos hijos, madre solo hay una. Y nos deleitamos en ver lo que dice la Biblia, cómo reconoce la sabiduría y la hermosura interior de los corazones, del espíritu de las mujeres. También la Biblia tiene ejemplo y mensaje para los varones. Estamos un poco olvidados, a lo mejor en medio del mensaje expreso algunas razones por las cuales en la vida el hombre se inclina más hacia la mamá que al papá, pero los papás creo que no somos menos. Hay cosas que solamente un padre hace y muchas cosas que los padres hacen. Y el mensaje que vamos a estudiar en esta hora le hemos puesto como título El sacerdote de la familia. Y está basado, hermanos, en este pasaje del libro de Job. Si no lo tienen abierto, búsquenlo los que cerraron su Biblia. En el libro de Job, capítulo 1. Ya lo leímos todo, como él tenía 7 hijos y 3 hijas, y hacían fiesta a sus hijos todos los días, celebrando el cumpleaños de cada uno, cada día de la semana. Les invito a que leamos una vez más el versículo 5. ¿Cómo dice? Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y entonces el tema que le puse al mensaje es el sacerdote en la familia, que, como dice en el libro de Job, era el padre. ¿Qué es un sacerdote, para llamarle a Job sacerdote? Un sacerdote es aquel que es puesto como mediador entre Dios y los hombres. Había millares de hombres, pero había unos que Dios constituía sacerdotes, y eran los padres de una familia, los fundadores de una familia. Antiguamente se le llamaba clan, el jefe del clan. En la Biblia se formaban tribus, el jefe de la tribu, y recibía algunos nombres, por ejemplo, los príncipes de Israel, se refiere a los jefes de cada tribu, los jefes de familias, papá y mamá, los hijos, más hijos, más hijos, se van multiplicando los hogares, pero el jefe de esta familia era el sacerdote. Ustedes saben que en la Biblia no siempre son las cosas iguales. Según la época que se vive, se establecen las costumbres. Antes de que se organizara el pueblo de Israel con los 12 hijos de Jacob, a esa época se le llama la época de los patriarcas. No había organización. Había muchos hijos por allí regados, los hijos de Adán y Eva, los hijos regados. Y de repente Dios levantaba uno de ellos para hacerlo sobresalir entre los demás, y era el sacerdote de la familia. Muchas familias no tenían sacerdote, porque no conocían a Dios, o medio lo conocían, o no les importaba. Entonces, como ovejas sin pastor, desamparados, inventando religiones. Pero en algunas familias se levantaba alguno. Algunos piensan que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Moisés escribió el Pentateuco 1500 años antes de Cristo. La historia coloca a Job en el año 2000 antes de Cristo. Ahí es cuando Job escribió este libro. Todavía faltaba mucho para que naciera Moisés y para que existiera el pueblo de Israel. Hay otro por allá que menciona la Biblia muy importante, llamado Melquisedec, un sumo sacerdote, un sacerdote a quien Abraham le dio ofrendas y diezmos. Y acuérdense que Abraham fue un tatarabuelo de Moisés. No había todavía los sacerdotes que se habían puesto en tiempos de Moisés. Entonces Abraham se encontró a Melquisedec y le dio los diezmos. Él era un sacerdote.
Y Melquisedec ofició algún rito, algún culto en favor de Abraham. Pero este apareció una sola vez y desapareció y nunca más se supo de él. ¿De dónde venía? No se supo. ¿A dónde se fue? No se supo. ¿De dónde era? No se supo. Se menciona en el Nuevo Testamento a Melquisedec. Y cuando se habla de Jesucristo como sacerdote, ahí se resuelve un problema teológico. ¿Por qué Jesucristo llegó a ser sacerdote si no era de la tribu de Leví? Porque después de Moisés, los de las tribus de Leví eran sacerdotes, fuera de esa tribu no eran sacerdotes. Y luego dice el libro de Hebreos, porque fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces se conecta a Jesucristo con Melquisedec, que vivió antes de Moisés. Bonito estudio, no sabemos dónde vino, a dónde se fue, de dónde era, pero ahí está, y Jesucristo venía como sacerdote según ese linaje. Muy interesante, ¿verdad? Entonces Job era uno de esos personajes que había por allí, y era sacerdote. Un sacerdote era el que representaba a Dios ante los hombres y el que representaba a los hombres ante Dios. Era un mediador. Digamos aquí ustedes y yo, que yo soy un sacerdote. Y entonces, lo que ustedes van a querer decirle a Dios, yo se los voy a decir porque yo represento a ustedes ante Dios. Y si ustedes quieren traerle una ofrenda al Señor, un carnero, una ovejita, quieren traerle alguna cosa, me la dan a mí y entonces yo la ofrezco a Él, porque yo represento al pueblo, el sacerdote representa al pueblo. Y si yo quiero que esta ovejita se sacrifique en el altar para Dios, ustedes no la pueden sacrificar, porque no son sacerdotes. Entonces me traen la ovejita, yo levanto un altar y ofrezco el sacrificio, yo lo represento a ustedes ante Dios. Ahora, yo también soy el representante de Dios. Cuando Dios quiere decir algo, lo va a decir a través de mí. Y entonces los sacerdotes hablaban al pueblo y exhortaban al pueblo. Los sacerdotes y los profetas en el Antiguo Testamento eran los que hablaban como boca de Dios. Y entonces exhortaban a las gentes, las aconsejaban, las regañaban, las animaban. Entonces el hombre estaba como aquel que habla dos idiomas, arriba hablando inglés, aquí español. Bueno, tú dime en español lo que quieres, yo te lo digo en su idioma a Dios. Y Dios me habla en inglés y entonces yo lo traduzco y se lo digo a ustedes en español. Entonces el sacerdote era un mediador. Y en un principio los sacerdotes eran los patriarcas, no de toda la gente. Por ejemplo, todos los descendientes de Caín, esos eran otra cosa aparte. Pero de los descendientes de Adán, conforme el linaje de Set, esos sí llevaban la bendición de Dios. Mucha desorganización, no había nada ordenado. Como les dije, las cosas se iban arreglando, modificando, organizando poco a poco. Pasemos a Moisés. Bueno, para llegar a Moisés, vamos a ver a Abraham, que fue un sacerdote. Abraham vivió también como 500 años antes de Moisés. Vivió más o menos en el tiempo de Job. Tal vez no se conocieron. Uno por allá y otro por acá. Pero Dios levantaba sacerdotes. Vamos a ver entonces en el libro de Génesis. Libro de Génesis, para leer el capítulo 8, versículo 20. Todos juntos leemos ese pasaje. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé era un sacerdote. ¿Por qué? Porque era el jefe de una gran familia. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Japet. Y esos hijos tuvieron más hijos y formaron más hogares. Pero el gran jefe, el de la cabeza blanca, el patriarca, era el sacerdote. Y entonces, cuando salieron del arca de Noé, estamos allá en el diluvio, cuando terminó el diluvio y salieron del arca, lo primero que hizo Noé fue levantar un altar, amontonar piedras, hacer una especie de mesa de piedras, poner ahí un animal, bueno, primero la leña,
poner al animal y luego prenderle fuego para ofrecerle un sacrificio a Dios. Vamos a ver el capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, versículo 1, a la tierra que yo te mostraré. Y cuando va llegando a la tierra que Dios le mostró, versículo 7, vamos a leer todos juntos. ¿Cómo dice? Abraham era sacerdote, era el jefe de una gran familia. Entonces él no tenía los hijos todavía, pero tenía sobrinos y mucha gente que lo seguía. Él era el mayor. Y entonces levantó un altar. Y luego en el versículo 8, leemos todos, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces en el versículo 7, él edificó un altar para hacer sacrificios. En el 8, vuelve a edificar otro altar. Cambiaba de domicilio y levantaba un altar. Seguía caminando, donde se paraba, ahí levantaba otro altar y ofrecía sacrificios a Dios. Vamos a ver en el capítulo 13, versículos 3 y 4, todos juntos. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ya no levantó altar, regresó y ahí estaba ya el altar, ahí volvió a sacrificar. Cuando caminaba y cambiaba su domicilio a otro lugar y no había altar, ahí lo levantaba. Esa fue la costumbre de los patriarcas. Su hijo Isaac, de la misma manera, levantaba altares aquí, altar allá, altar acá. El hijo de Isaac, Jacob, levantó un altar aquí, levantó otro altar allá y otro altar acá. Y ellos eran los sacerdotes. Ellos le ofrecían a Dios todo tipo de sacrificio conforme a los mandados por Dios. Sacrificios que tenían que ver especialmente con el pecado del hombre. Con ese sacrificio se apaciguaba la ira de Dios. Sacrificios también que tenían que ver con la gratitud del hombre. El hombre tenía gratitud a Dios y traía algo para Dios. Entonces lo quemaban. Porque Dios no tiene cuerpo como nosotros. Y él decía, si yo tuviera hambre no te lo digo a ti, porque mi hambre sería muy diferente a la que ustedes sienten. Y luego Isaías dice que ni todos los animales del campo, ni todos los árboles de la madera del Líbano bastarían para agradarle a Dios en un sacrificio. Si quisiéramos más o menos satisfacer su gusto. Pero Dios, dentro de las limitaciones humanas, recibe, se goza y agradece las bendiciones que los hijos traen. Dios me dio, yo le doy. Dios me dio, yo le doy. Vamos a ver otra vez al libro de Job. Y pues sería bueno leer otra vez versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, algo que se me estaba pasando a decir, hermanos, que este mensaje no es sobre la vida de Job. La vida de Job está bien saturada de enseñanzas. Hay muchísimo que ver sobre el libro de Job. Dedicado a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que lloran, que tienen problemas. Qué lástima, no vamos a tocar esos puntos, porque como se verá al final, Job se queda sin hijos, se queda sin hijas, se queda sin asnos, sin bueyes, sin ovejas, se queda sin criados. Y lo que le queda es una mujer, y una mujer que lo maltrata, y una mujer que le dice, bueno, ya, ¿qué tanto hace? Ya maldice a Dios y muérete. Porque aparte de que Dios le quitó todo, le mandó una sarna, una enfermedad muy fea.
Y entonces él sufría y tomaba piedras rasposas y se rascaba y se sangraba. Y la mujer no fue la compañera. Alguien decía, ¿y por qué no se habrá muerto la mujer? ¿Por qué se murió de esos hijos? ¿Y por qué esa mujer te quedó? Es parte de lo que hay que aprender en el libro de Job. ¿Por qué? ¿Por qué sus hijos? ¿Por qué sus hijas? ¿Por qué sus ganados? ¿Por qué todos? ¿Por qué el diablo viene y habla y pide y Dios le concede? ¿Por qué? ¿Y por qué le queda esa mujer? ¿Y por qué no lo apoyó en esos momentos de angustia? Al sacerdote de la familia, ¿por qué no lo apoyó? ¿Por qué no lo animó? ¿Por qué no lo consoló? Y luego vienen los amigos, 3 amigos, bueno eran 4, pero 3, no me puedo dedicar a hablar de Job, porque no es el libro de Job que vamos a hablar. Pero los amigos tampoco lo apoyaron. Y el cuarto, llamado Eliú, ese ya habló con más sabiduría, aunque era el más joven. Y termina ya con unas revelaciones. Habla Job, y luego viene la respuesta de Dios. Todo es un libro precioso. No es el libro de Job que estamos estudiando, hermanos. Estamos viendo al Padre. Estamos viendo al sacerdote. Si queremos ver algo de quién era Job, leamos versículos 20 y 21 y 22, todos juntos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se rasuró, rompió su manto, se inclinó a la tierra, sin hijos, sin hijas, sin animales, con una esposa mala, pero se inclina y adora. Pone su cara contra el piso y adora a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Cómo la Biblia se parece por todas sus partes, verdad? Con eso se comprueba que el Espíritu Santo movió a todos los escritores de la Biblia, alrededor de 40, para que aunque hablaran en diferente época y escribieran en diferente idioma y fueran de diferente cultura, en todas sus expresiones hubiera una relación y semejanza. No hay contradicciones en la Biblia, 66 libros. Cuando se lee esto, hermanos, uno se acuerda del apóstol Pablo en esa carta que estamos estudiando, que estudiamos ya en 1 Timoteo en la escuela dominical, que debemos tomar la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Desnudos saldrimos del vientre de la madre y así nos vamos. Y esa era la idea de Job. Voy a llorar por eso, Dios me lo dio. Voy a llorar por eso, las hijas Dios me las dio, los camellos Dios me los dio. Y esta mujer Dios me la dio. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el hombre. Corazón, este escritor francés Victor Hugo decía, el libro más maravilloso de todo el universo, de toda la literatura universal, es el libro de Job. Porque es toda una poesía, hermanos. Es un libro literario magnífico. No solamente por el contenido de lo que dice, sino la forma en que lo dice. Una retórica que usa, como poca gente puede usarla. Un lenguaje florido, en abundancia, para hablar de esos misterios de la vida. Y presentar ahí la belleza de un hombre, de un padre, que adora a Dios, después de sufrir tanto. Me salí un poco, hermanos, estábamos ya regresando a Abraham, Isaac, Jacob, y luego sus 12 hijos. Cada uno de los 12 hijos, sus patriarcas. Excepto Leví. Bueno, excepto Leví no tuvo tierras, porque Dios quiso escoger a Leví para que fueran sus servidores. Y toda la tribu de Leví se dedicó a servir a Dios. Primero andar armando y desarmando el tabernáculo en el desierto. Y luego ayudar a los sacerdotes, ayudarlos allí como carniceros, para todos los miles de animales que se traían al sacrificio. Pero el que los ofrecieron los sacerdotes. Y los sacerdotes, Dios ya escogió una tribu, una raza, un pueblo,
un clan. De todos los hijos de Leví que me van a servir, los hijos de Aarón serán los sacerdotes. Nada más los hijos de Aarón. Los de los hijos de Aarón, hubo dos de mala cabeza, los mató Dios. Todos de los otros que quedaron, Eleazar, cuando murió Aarón, siguió a Eleazar. Cuando murió Eleazar, siguió a su hijo. Cuando murió, siguió el hijo. Nada más de ese linaje habrían de ser sacerdotes. Ya no todos los patriarcas, ahí cambió. Ahora nada más los hijos de Aarón. No sé si se acuerdan ustedes que le dije que este señor con quien trabajaba yo para los viajes a Israel, que se llama Shalom Ben-Uri, un judío, él siempre decía, yo soy descendiente de Aarón, yo soy de la tribu de Aarón. Siempre decía, y cuando yo lo evangelizaba, le decía, pues usted es un descendiente de Aarón, está para ser sacerdote de Dios y para predicar a Jesucristo. Porque los judíos llevan muy bien su genealogía. Privilegio de ese hombre. Ahora ya no tienen esos sacerdotes, ya Israel quedó fuera de la vida realmente. Como el hijo pródigo, cuando regresó el hijo mayor se quedó afuera. Cuando Cristo vino y incluyó a los gentiles en la salvación, los judíos se enojaron y se quedaron afuera. Así es que aunque seas de Aarón, o seas de Manasés, o seas de Efraín, los judíos ya están fuera de ese concierto de Dios en cuanto a la vida sacerdotal. Después de ellos viene Jesucristo. Y Jesucristo viene a ser un sacerdote. Y Jesucristo viene a cumplir todas las expectativas de lo que es un sacerdocio. Y en Jesucristo todos los tipos y todas las figuras del Antiguo Testamento se cumplen en Él. Todo lo que significa Aarón, con sus ropas, sus vestiduras, se cumplen en Cristo. Así como Aarón traía sobre sus hombros los nombres de las 12 tribus, porque él representaba a todas las tribus, así Jesucristo trae en sus hombros y en su corazón el Urim y el Tumim, en nombre de todos sus hijos, los cristianos, de todos los pueblos, de todas las razas, de todo el mundo, de toda la tierra. Estamos sobre los hombros de Cristo, estamos en el corazón de Cristo, y Él es el sacerdote que nos lleva. Él no es hijo de Leví, Él no es hijo de Aarón, es según el orden de Melquisedec. Son misterios que hay en la Biblia. Pero en Jesucristo se cumplen todas las expectativas. Y en el libro de Hebreos se habla tan bonito de eso, que Jesucristo no es como los otros sacerdotes. Los otros sacerdotes moría uno y se levantaba otro, moría uno y se levantaba otro. Con Cristo no pasa así, porque Cristo murió una vez, una sola vez, y resucitó entre los muertos. Y cuando resucitó se fue a los cielos y llevó una ofrenda eterna. Y esa ofrenda por el pecado es su sangre. Él llevó su sangre de un sacrificio, de un cordero. Y ese cordero era Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesucristo eterno, aquello que dice de Melquisedec, sin principio y sin fin, que es decir, no sabe dónde viene, a dónde va. Ese es Jesucristo, sin principio y sin fin. Algunos piensan Melquisedec no es otro que Jesucristo, que se apareció a Abraham, el sumo sacerdote, eterno, por lo cual puede salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7. Y entonces cambió. Cristo es el gran sumo sacerdote. Si ustedes comparan un poco la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica, van a ver que en el caso nuestro no hay ahora sacerdotes. Hace rato me puse de ejemplo como un sacerdote, pero yo soy un pastor. De aquel lado tienen un sumo pontífice, al que llaman papa. En el caso nuestro también tenemos nuestro sumo pontífice, pero ese es Jesucristo. Él es el sumo pontífice que no necesita un representante especial en la tierra porque Él está con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está para ampararnos y protegernos y cuidarnos y bendecirnos. Él es el sacerdote que ofreció una sola vez un sacrificio y ya no es necesario otro. Por eso dice Hebreos, hay de aquel que rechaza ese sacrificio porque no le queda más ofrenda por el pecado. Ya no hay más.
Si rechazas el gran sacrificio del sumo pontífice que es Cristo Jesús, ya no te queda otra esperanza. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. ¿Qué de nosotros y el sacerdocio? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. Apocalipsis 1, 6. Lo leemos todos juntos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para sí mismo. Dice en el versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el sumo pontífice, el sacerdote, el que se ofreció, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces ahora todos los cristianos somos sacerdotes. Todos los cristianos, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos. Los creyentes en Jesucristo somos sacerdotes. Y eso lo maneja también 1 Pedro 2:4, que nos hizo real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos sacerdotes. ¿Por qué a veces le llama al padre el sacerdote de la familia? Yo diría que si vamos a usar una figura, y el que coordina en una familia los sacerdotes es el jefe, que le podríamos llamar, la Biblia no lo llama, nada más para entender el programa, el sumo sacerdote, el que debe coordinar a los sacerdotes, porque había muchos sacerdotes en Israel, pero siempre había un jefe, el sumo sacerdote. Y el padre de familia es el que tiene la responsabilidad, como lo hacía Job, de ofrecer sacrificio todos los días. Me imagino un culto familiar. Como parte de ese ministerio sacerdotal, tener un culto familiar. No sé si traigo mi boletín, ahí lo dejé. Pero ese boletín que tenemos allí se desarrolla en hora y media todo el orden del culto, o todo el programa, en hora y media. Fíjense todo lo que hacemos. Oramos, llamamos a la adoración, cantamos, oramos, oración intercessoria, otro canto, una lectura bíblica, un sermón, otro canto, otra oración, la ofrenda, la bendición, todo en una hora y media. Señores sacerdotes, ¿cuánto podemos hacer en casa en hora y media cada día? Bueno, quitémosle 2/3 partes. 1/3 parte de lo que es nuestro culto. Hagámoslo chiquito, de media hora. En lugar de 3 oraciones que tenemos el culto, haga una. En lugar de 2 lecturas, haga una y haga la chica. Y en lugar de predicar como yo 30, 40 minutos, predique 5 o 10. O sea que ese culto chiquito se puede hacer todos los días. ¿No es lo que dice la Biblia de Job? Que ofrecía cada cuándo? Cada día. Ofrecía cada día. Si Job viviera nuestros días, ya no ofrecería sacrificios. Estamos en otra época. Primero los sacerdotes eran los patriarcas. Después los sacerdotes eran los hijos de Aarón. Y después el sacerdote es Cristo. Y en la iglesia los sacerdotes somos nosotros. Si Job fuera miembro de esta iglesia, el sacrificio que haría lo ofrecería en su casa. No solamente el culto familiar, hay mucho que tiene que ser un sacerdote, padres de familia, hay mucho que tienen que hacer. Yo lo encerraría en esto. Enseñen a sus hijos, juntamente con su esposa, enseñen a sus hijos a amar a Dios. Enseñen a sus hijos a obedecer a Dios. Enseñen a sus hijos a servir a Dios. Enseñen a sus hijos a amar a su prójimo como a sí mismo. Enseñen a sus hijos a orar. Enseñen a sus hijos a estudiar la palabra. Ese estudio inductivo. Qué difícil sería, ¿lo creen ustedes, que en casa el padre tuviera el estudio con sus hijos? Bueno, como un testimonio que no había yo pensado. Yo he mantuve a mis hijos, ahora ya no. Mantuve a mis hijos cuando se casaron y ya nos quedamos desorientados sin hijos, ya la vida era muy diferente. Yo les di cursos de inductivos. Les di como 4 o 5 cursos. Les di Tesalonicenses, les di Primera de Juan, les di Pactos, les di varios cursos inductivos. Y estábamos bien contentos.
Ellos les gustó tanto, se organizaban tanto, que ellos pagaron a una persona que fuera a la casa a cuidar a los niños, para que pudiéramos entregarnos a 1 hora, hora y media de estudio. Ahí yo estaba haciendo la de patriarca, ahora ya se fueron uno por acá lejos, otro por allá. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se les puede enseñar? ¿A qué hora se les debe enseñar? Nos da un programa de esos de Deuteronomio 6. Cuando te levantes, andando por el camino, cuando te acuestes, estas cosas que te mando hoy, las enseñarás a tus hijos. Todo el día, toda oportunidad que tengas. Que amen a Dios, que respeten a Dios, que adoren a Dios, que obedezcan a Dios, que estudien la palabra, que hagan oración. Quitando estos privilegios que son un poco difíciles de hacer, porque no hemos tenido quien nos enseñe. Los hombres somos desamparados. Las mujercitas sí, la mamá les enseña y les compran muñecas para que vayan aprendiendo cuando tienen hijos, y les compran trastecitos para cuando van a estar a la cocina. A los hombres no nos compran. Las muñecas no, porque van a decir, se vaya a ser mujeriego. Pero no nos preparan, a las niñas las preparan. Sin embargo, los varones, los padres de familia, somos una gran bendición en casa. Te decía hace rato que empezamos, pues quiero decir algo, porque a las mujeres se les inclina todo el respeto. Madre solo hay una y el padre ni existe. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo le veo unas razones, por ejemplo, cuando el padre coopera con una parte de su cuerpo para formar el hijo, ese hijo, la aportación del padre entra en la madre, en su vientre. Y la madre recoge esa aportación masculina y acá dentro de su cuerpo se va formando el nuevo ser. Y ese nuevo ser que va creciendo se va alimentando a través de un tubo. Y va a tomar, a través de este tubo, que se llama cordón umbilical, va a tomar sangre y va a tomar todos los elementos que ese bebé necesita. Y entonces la madre le entrega allí la carne y los frijoles y los huevos y el queso, ya todo transformado, no va a decir que así en bruto. Se los entrega y se va formando el hombre. Y nace, y la madre lo da luz, y sufre, y lo abraza. Y Dios le da a la madre, le da una cocineta, para que el niño inmediatamente empiece a comer ahí en su cocineta. El varón no tiene esa cocineta. Una cocineta integrada. Y donde quiera que esté la madre, a darle de comer al niño. Y luego cuando son más grandes, pues la mamá es la que hace la comida, y vénganse a comer, vénganse a desayunar, y ahí está la mamá. ¿Cómo no van a querer a la mamá? Si hasta los animales, aquel que les da de comer, lo quieren. En el circo, cuando un elefante, un oso, un perro hace una gracia, le ponen algo en la boca, le dan su dulce, le dan algo. Cuando los delfines hacen su gracia de pegar a la pelota, vienen corriendo a la orilla, porque la que los maneja trae una cubeta con pescados y a la boca. Hace una gracia, te doy, otra gracia te doy. Y ahí vienen. Y la quieren, y la cuidan, y la respetan, porque le da de comer. ¿Y el papá? Yo estaba pensando que algo así me pasó allá en Houston. Estuve predicando en una iglesia, y cuando tocó ya en domingo hicieron una comida en la casa de una familia. Varios llevaron cosas de comer. Allá las casas tienen patios grandes, todas las casas tienen patios grandes. Así que allá en el patio de atrás, mesas y todos poniendo lo que llevaron. Pero había unos perrotes en la casa de junto, grandotes, 2 perrotes. Cuando alguien se acercaba tantito a la reja, ladraban y parece que tumbaban allí la ceja. Y cuando ladraban es que alguien se acercaba. Y cuidado, los niños a veces querían hacer travesuras y ladraban mucho. Y a mí se me ocurrió que de lo que comía por allí, los huesitos que quedaron, fui y me ladraban mucho, pero les aventé el huesito. Y luego al rato vine y cogí otro hueso y ya no me ladraron, Les vendé el huesito.
Y luego veía que alguno dejaba ahí un hueso con poco de carne, pues tomaba ese hueso y se lo aventaba al perro. Y entonces ya cuando me acercaba yo a la reja, ya bailaban los pitos y movían la cola. Ya no me ladraban. A todos les ladraban, a mí no me ladraban, porque les daba de comer. Y a veces hasta metía el pedacito de hueso y carne por el enrejado allí. Ya no tenía yo miedo que pasara algo. Cogía y casi me decían, gracias, Señor. Y me acordé de los hijos. Ay, mi mamacita, madre, solo hay una. Y a veces a que le ladran es a los papás. Porque el papá, ¿cuándo les da de comer? Algunas cosas. Quiero decirles que Dios tuvo a bien que todo lo que tiene que ver con el culto a Dios y la alabanza a Dios, la encargó a los varones. Esos patriarcas eran varones, no había matriarcas que dieran sacrificio. Los reyes de Israel eran varones. Los sacerdotes hijos de Aarón eran varones. Los pastores y apóstoles del Nuevo Testamento eran varones. Los ancianos eran varones. Los diáconos eran varones. Dios ha querido servirse del sexo masculino. Y cuando tomamos un himnario, y vaya que yo tengo mi colección porque he visitado muchas denominaciones de aquí, de Centroamérica y de Sudamérica. Cada vez que veía un himnario nuevo lo compraba. Traía mi colección de himnarios. Y viendo los himnarios, yo diría el 99% son escritos los himnos por varones. Cantamos lo que los varones han compuesto. Y como clima de esta disertación masculina, encontré en la Biblia que cuando Dios quiere compararse con alguien y comparar su amor y su misericordia, escoge al Padre. Dice en el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. No dice como la madre llena de ternura, 10 de mayo, se compadece de los hijos, así Dios me compadezco. No. Como el Padre se compadece de los hijos. Mucha gente no sabe que el Padre se compadece de los hijos. Aquellos perros que me querían ya como un papá, no saben que esa comida que les di no me costó a mí, la gastaron los hermanos que eran de la iglesia. Yo nomás de lo que ellos gastaron tomaba y se lo daba. Y el perro me quería a mí. Cuidado con que compró se acercara porque le ladraban. Muchos hijos no se dan cuenta que lo que se comen, su papá se los trajo y lo ganó. Pero sí ven la mano que les da el pan y no ven la mano que trajo el dinero para el pan. En todo puede haber excepciones. Bueno, concluyo. Padre, solo hay uno.